Vamos a conversar ahora con Raúl Noblecilla. Él es abogado, pero también político. Hace ya algunos meses, cuando lo entrevistábamos, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Rodolfo, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo. Gusto. Usted nos hablaba de la conformación de un partido. Estaban trabajando esto de las firmas, los comités, etcétera. ¿Cómo le fue al final? Bueno, hay varios partidos, ¿no? Como lo acabas de señalar hace un momento, que están en proceso de usted estaba inscripción. promoviendo. O está promoviendo varios. Nosotros no es que promovamos varios, nosotros estamos tratando de hacer que lo que está sano, las plataformas verdaderas democráticas, puedan llegar a convertirse en partidos políticos. Porque finalmente lo que necesitamos, Rodolfo, son vehículos, ¿verdad? ¿Vehículos para qué? Usted me hablaba para de llegar. un partido, me da la impresión que está sacando el cuerpo. Usted hablaba de un partido en particular. Es el partido Avanza Pueblo Unido, que es un partido castillista, es un partido democrático y es un partido como también el otro partido que promueve directamente el presidente, que es Todos con el Pueblo. También son partidos, digamos, no divorciados entre ellos, sino que acusan, digamos, una performance política que implica llegar al poder, llegar al gobierno con una clara, digamos, con un claro mensaje y una clara acción, que es contra el fujimorismo, que es finalmente el culpable de toda esta debacle que hoy vivimos. Desde su impresión. Sí, claro, por supuesto, Claro, yo creo de la historia. Su impresión. Bueno, entonces, ¿qué ha sido de estos dos partidos? ¿Ya están en el partido? No, todavía. No. Tengo entendido que están todavía en la recaudación, la recolección de firmas. ¿Pero van a alcanzar finalmente? Ya eso ya no depende de la voluntad ni el entusiasmo, va a depender de temas ya concretos. Esperemos que sí. Y si no, hay que ver qué otros partidos democráticos pueden ser usados como vehículos. A ver, según el Jurado Nacional de Elecciones, hay 16 partidos que están a puertas de lograr la inscripción. Ahora Nación, Batalla Perú, Coalición Transformadora Tierra Verde, el Nuevo Perú por el Buen Vivir, ese creo que es de Verónica Mendoza, Nuevo Perú. Luego Partido Centro Unidos, Partido Ciudadanos por el Perú, Partido Obras, Partido del Buen Gobierno, Partido Democrático Federal, Partido País para Todos, Partido Político ADP, Partido Político Fuerza Moderna, Integridad Democrática, Voces del Pueblo, ahí está. Voces del Pueblo es el de Guillermo. El de Guillermo, ya. Sí. Guillermo, el congresista. El congresista. Guillermo Bermejo. No sé cómo le estará yendo. Creo Voces del Pueblo, pero inicial, está a puerta, según el jurado. Después, Progresemos y Unidad y Paz. Es un carnaval esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Pues. Lo que te digo, Rodolfo, es que tenemos que llegar. Este carnaval, entre comillas, ¿quién o quiénes lo han originado? Bueno, yo creo que es un descontento, es un desorden, es una mala pero ¿como forma. consecuencia de qué? O sea, me refiero, ¿quiénes originaron todo esto? ¿Por qué hay tanto fraccionamiento de la clase política? La corrupción ha originado todo esto. La corrupción, digamos, enquistada en los partidos políticos, que yo sí estoy de acuerdo contigo. Un partido político no puede ser considerado una organización No solo la corrupción, criminal. Si usted acaba de decir hace ratito, casi como jugando, estamos promoviendo varios partidos políticos. ¿Qué es eso? No, pero es que ese es el desorden de una mal llamada democracia. Ese es el desorden de algo que hoy todavía no entendemos, que tenemos que reformular lo que es democracia. Tenemos que repensarnos en lo que es país, república. ¿Qué tenemos, Roberto? Yo creo que tenemos que sacar, como Rafael López Aliaga, el silicio, y darnos, digamos, algunos golpes en la espalda. No sé si eso sería suficiente, porque eso es encarnar en una sola persona. No, todos los políticos. No, es que de repente en la plaza pública con su silicio ahí. Sí, pues es lamentable lo que vivimos, pero por eso yo cuando escucho a las personas decir que este es el mejor sistema que podemos intentar, que todavía tenemos una democracia fructífera, Dios mío, yo ¿A qué no sistema sé. se refiere? ¿Al sistema democrático? ¿Al sistema democrático? Sí, porque es que, Rodolfo... usted no es un demócrata. No, sí soy demócrata, ¿sí, no? Pero soy humanista. Y yo no puedo entender una democracia que tenga a 10 millones de seres humanos que viven al mes con menos de 500 soles. Pero eso no es culpa del sistema democrático, eso es culpa de usted, de quien habla, es culpa de una falsa democracia en donde los que siempre han gobernado y directa e indirectamente poniendo y sacando a los gobernantes quienes han sido. Rodolfo, olvídate de todo y seamos sinceros, no es un grupo de poder que siempre
pone a sus congresistas, que siempre pone a todos sus funcionarios, ¿para qué? Para que obren a favor de un interés. Y ese interés es egoísta, Rodolfo. Dime si no es egoísta un interés que tiene sumidos en el hambre a 10 millones de peruanos. Dime si no es horrible pensar que hay economistas sueltos de huesos que nos dicen que recién en 20 años vamos a poder alcanzar el nivel de la pandemia. Rodolfo, no hablamos de millones, hablamos de seres humanos. Entonces yo te pregunto, ¿esta democracia es suficiente para realmente decirnos que vamos por un buen camino en lo que es humanismo? No, pues Rodolfo, seamos en verdad, vamos a salir de la política y convertámonos un poquito en lo mejor de lo humano en que cada uno puede alcanzar. Y esto es un pésimo sistema. Muy bien, vamos un ratito a la pausa y regresamos para continuar con Raúl Noblecilla. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta. Me dicen en producción, por favor, si me voy de frente hasta el final o no. Correcto. Llegó, doctor Raúl Noblecilla, una primera plana del diario Expreso para sus lectores. Fue publicada el día 4 de mayo, hace algunos días nada más. Y esto, por supuesto, que de algún modo tiene relación con lo que un día o 2 días antes había declarado ante los tribunales el señor Miguel Atala, ¿no? Y se difundió por todos los medios, contando de cómo es que recibió un dinero y luego tenía que entregárselo, lógicamente que por puchos, al expresidente Alan García. A veces depositado, a veces me parece que hasta en la mano, yendo a Palacio de Gobierno, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces Expreso titula al día siguiente o 2 días después, 4 de mayo, esto que no sé si lo podemos enfocar en la pantalla, a ver si lo pueden ver, ahí está, ¿no? Ese es el principal titular de Expreso que ustedes están apreciando. Se ve a Alan García junto con Nava Guibert en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Y entonces el titular de Expreso, como ustedes han visto, dice: nunca incriminó al expresidente Alan García, aclara abogado de Lucho Nava. O sea, Lucho Nava nunca lo incriminó a Alan García. Y Expreso, en sus subtítulos, dice más cosas. Lógicamente, a partir de la declaración del abogado de Nava, dice: en ningún momento mi cliente ha acusado al expresidente García de delito alguno. Se ha creado una farsa legal, revela Juan Carlos Portugal, abogado de Nava. Nava estuvo preso con marcadas enfermedades y abrumado por la corriente mediática cuando el equipo Lavajato quería hacerlo colaborador eficaz. Luego de 5 años, Miguel Atala, directivo de Petroperú, dice Expreso, en el gobierno aprista, ahora repite que Odebrecht le mandó dinero para exmandatario, pero no muestra pruebas, dice Expreso. Y más abajito dice: Atala se prueba consigo mismo. Es un disparate probatorio. Él dice eso y mi cliente lo contrario. No tiene otro modo de corroboración, señala el abogado de Nava, el señor Juan Carlos Portugal. Entonces, frente a la duda,
a partir de este titular de Expreso y las declaraciones del abogado de Nava, lo convocamos a Raúl Noblecilla Olaechea. ¿Por qué? Porque al margen de ser abogado y político en su momento, y aquí lo entrevistamos algunas veces tiempo atrás, él fue abogado de Lucho Nava. Incluso una vez, creo que fue la primera, nosotros fuimos al estudio del doctor Raúl Noblecilla para que nos hablara del caso de Nava. ¿Se acuerda, doctor? Por supuesto, Rodolfo. Y me acuerdo de tu entusiasmo y tu profesionalismo ante un caso tan importante, ¿verdad?, que puede resolver muchas cosas, no solo por la historia de corrupción del gobierno aprista, sino por eso mismo que tanto discutimos. ¿Podemos salvar esta democracia? Esta democracia debe ser salvada con la verdad. Y en ese entonces, como tú lo manifiestas, fui abogado del señor Luis Nava Guiber, lo acompañé hasta entrado el gobierno de Pedro Castillo, que por una cuestión de ética, no estando yo impedido de poder seguir ejerciendo la defensa, pero consideré que por una cuestión de ética no podía yo mezclar mi actividad política con un caso tan emblemático como era el del señor Nava. Usted se retira. Me retiro. No es que lo despiden, no, usted se retira. Pero no creo ninguna razón para que se me despida. Fue un acuerdo con el señor Luis Nava Guiber, al cual le agradezco, y te voy a decir por qué. Porque pude confirmar lo detestable de la corrupción del gobierno aprista. En líneas generales, ¿qué cosa quedó claro respecto de la defensa que usted hacía de Lucho Nava? Lo primero, Rodolfo, es que más allá, porque tampoco puedo yo confirmar si es colaborador o no es colaborador, lo que puedo sí decir, y me siento orgulloso y feliz de eso, es que cuando empiezo mi defensa con Luis Nava Guiber, empezamos una defensa participativa, vale decir, lejos de querer asumir una defensa que es totalmente justo para cualquier investigado o imputado, lo que siempre tratamos es de conseguir la verdad. Y en ese camino de conseguir la verdad, no solo es lo que el señor Luis Nava Guiber, digamos, en una valiente decisión también, se pudo ir corroborando por medios de comunicación de los cuales estabas tú. Es decir, ustedes conocían de las noticias también y ustedes hicieron un papel fundamental en esta investigación, porque muchas de las cosas que se decía o se presumía, ustedes con un trabajo periodístico notable fueron confirmando situaciones que hoy ya no son, se puede negar. Él estuvo preso. El tema de las loncheras, por ejemplo, un tema, digamos, tan emblemático. ¿Lo de las loncheras es versión de Atala o de Nava? Yo creo que lo de las loncheras no es invención de nadie, es una realidad. ¿Es versión de Atala o de Nava? Yo no puedo referirme por un tema de ética y además de reserva, porque aún no siendo abogado de Nava Guiber, yo tengo que guardar cierta... Bueno, vuelvo a la pregunta. ¿Qué quedó claro de su defensa de Lucho que Nava? Alan García es un corrupto y que el gobierno aprista no solo fue corrupto, sino también fue asesino, y que si Alan García se metió un tiro en la cabeza no hay que echarle la culpa a nadie, hay que echarle la culpa a todas sus malas artes y a lo haberlo dejado solo y desequilibrado mentalmente. ¿Por qué? Porque tenía que tener un claro desequilibrio mental para optar, antes de enfrentar a la justicia como un buen hombre o como un buen soldado aprista, prefirió un tiro en la cabeza. Esa es la realidad, Rodolfo. Pero, a ver, desmenuzando un poquito, ¿qué fue lo que dijo Nava de Alan García? Nava se lo pregunto porque su nuevo abogado, Juan Carlos Portugal, dice que todo fue una farsa, por eso. ¿Qué fue lo que le dijo? Yo no puedo referirme qué dijo Nava, yo voy a referirme qué es lo ¿Por qué no puede? Usted fue su abogado. Sí, pero no puedo yo tampoco develar situaciones que no han sido publicadas. Bueno, yo voy a referir... Bueno, ¿qué dijo Nava ante los tribunales? Yo no lo o puedo, ante la fiscalía. Es que no lo puedo decir, porque eso es reservado. Lo que sí te puedo decir es que los medios periodísticos que han confirmado lo de las loncheras, que han confirmado las cuentas... No, pero escúchame, Rodolfo, que han confirmado las cuentas, yo no solo les creo, sino yo también lo puedo confirmar. Pero yo no te puedo decir exactamente qué dijo o no dijo. Lo único que sí te puedo confirmar fehacientemente es que la intervención de Nava Guiber en cuanto a este proceso ha sido determinante. No sé cuál será la posición de la defensa actual en estos momentos del doctor Portugal. No sé en qué líos internos pueden haber. Lo único que es cierto es que lo de Alan García ya ha sido corroborado por la misma prensa
que en trabajo... La prensa no es el Poder Judicial. No, no es, pero se nutre el Poder Judicial y la Fiscalía de periodistas lógicamente serios, pues. Lamentablemente creo que Expreso no representa de ese grupo, ¿no? ¿Cómo fue eso de las loncheras? Bueno, las loncheras, lo que se sabía y se decía, luego han habido otras personas vinculadas a la investigación que lo han confirmado. Cuando el señor Barata muy presto lo visitaba Alan García en la casa de aquí, de San Isidro, la que está al lado de la radio, con sus loncheras, y subía con las loncheras y se olvidaba las loncheras, es una muy olvidadizo Barata. Cada reunión llegaba con una lonchera y se la olvidaba. Pues esas loncheras no tenían alimento, o tenían alimento para la corrupción, ¿no? Que eran fajos de dólares, ¿no? Pero eso no solamente te lo digo porque yo puedo confirmarlo, sino que me ayudo de los medios periodísticos, que no solamente son habladurías, sino se demuestran por testimonios cruzados de que esto era cierto. ¿El señor Nava acusa o no acusa a Alan García? Yo no lo sé si él le acusa o no a Alan García. Yo lo único que sé es que que Luis Nava Guiber ha contribuido notablemente en esclarecer hechos de corrupción del gobierno de Alan García. Y si Alan García ha terminado con un balazo en la cabeza, es porque Alan García estaba totalmente seguro que no iba a tener ninguna escapatoria. Me han contado, no sé si será cierto y no sé si usted maneja la información, que Lucho Nava está a punto de convertirse en colaborador eficaz. Mira, Rodolfo, esa respuesta tampoco te la podría dar, y aún de saberla tampoco podría yo intrometerme en una situación que ya no soy abogado. Pero si tú me pasas a darte una reflexión y una opinión ya muy personal, muy política, creo que el trabajo de Nava Guiber ha sido un trabajo participativo y de aclarar, que no me sorprendería que sea un colaborador eficaz. Al contrario, si me lo vuelves a preguntar a título personal y como ciudadano, creo que habría que agradecerle a Nava Guiber si es que lo hace. Si lo hiciera, en el análisis, usted es abogado, si lo hiciera, él está asumiendo responsabilidades, pero también, digamos, está acusando. En una colaboración está eficaz, colaborando. Claro, hay dos cosas que hay que entender en colaboración eficaz, Rodolfo. Una es que yo admito mi participación criminal. Ahí. O lo otro también es importante y es separado. Lo otro es no niego los hechos, ¿vale? Pero que no es lo mismo, ojo, ¿eh? Una cosa es no niego que yo estuve en la escena del crimen y que vi todo, y lo otro es no niego que yo fui parte. Entonces, eso tampoco puedo yo saber si es que es cierto lo que tú me dices de Nava Guiber, bajo qué situación se va a presentar. O no negar los hechos, o decir si estuvo o no participando de ellos mismos, ¿no? Nos queda 1 minuto y medio, 2 minutos. Bien, usted ha visto, como todos, las declaraciones ante los tribunales de Miguel Atala. ¿Qué impresión le da? Bueno, yo creo que Miguel Atala también está contribuyendo. No soy, Rodolfo, para decir si es un buen hombre o un mal hombre. Yo lo tengo que ver desde la perspectiva que es un imputado que aparentemente él sí sería un colaborador eficaz, ¿no? Por todo lo que se dice y la forma como está llevando su defensa. No es para ponerle una medalla tampoco, pero es para decir y sentirnos agradecidos que dentro de la criminalidad hay deslealtades, dentro de la criminalidad hay arrepentidos, ¿verdad? Y están ayudando en algo, en contribuir a que esos capítulos tan tristes, tan corruptos de nuestra historia, como fue el gobierno de Alan García, por lo menos nos dejen paz de haber conseguido algo de justicia y no volver a cometer esos crímenes o dejar que otros los cometan en el futuro. Muy bien, me acaban de informar por canales internos que se acaba de presentar ya una moción de vacancia contra nuestra presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo va a terminar eso? Bueno, a Pedro no va a llegar al 2026. A Pedro Castillo le pusieron 3 mociones de vacancia por usar sombrero, por aperturar las relaciones con Venezuela. A Dina Boluarte, que le ponen roles. A Dina Boluarte, que ha asesinado a más de 70 personas. A Dina Boluarte, que desactiva a un equipo de la Fiscalía. A Dina Boluarte, que trafica influencias. A Dina Boluarte la tiene protegido el fujimorismo. Esa moción no va a prosperar. ¿Por qué, Rodolfo? Porque si prospera esa moción, cae. ¿Y qué cae? Quienes la sostienen a la empleada de la organización criminal, que es el fujimorismo. Ojalá me equivoque, pero yo lo dudo. El futuro de Dina Boluarte es escaparse del país. Yo no se lo recomendaría porque eso sería una complicidad, pero conociendo a estos burdos asaltantes de poder y de gobierno, ese va a ser su destino. Ojalá que no se meta un tiro en la cabeza, pero
se va a escapar del país. Doctor, ha sido muy amable. No, Muchas gracias. Muy un gentil. abrazo, Roberto. Ha sido Raúl Noblecilla. Nos vamos, amables televidentes. Gracias, permiso.